Esta es la historia de cómo un estudiante de astronomía, cuyo padre tocaba en una banda de covers de The Beatles, terminó por convertirse en uno de los pilares de la neopsicodelia de los 2010, y cómo ello lo llevó a ser uno de los mayores ejemplos de la implementación del sonido vintage en la música moderna. Pero esta es la historia vista desde otra perspectiva. Hoy haremos un análisis de su discografía, de su propuesta musical y de cómo es que su sonido terminó por ser lo que hoy día es. Ponte cómodo, bienvenido a Soundless, y esta es la evolución musical de Tame Impala. Kevin Parker nació en Sydney, Australia, aunque su adolescencia y formación sucedió en Perth, una ciudad con una identidad propia. Dentro de la enorme Australia, Parker comentaría que la escena musical de Perth era mucho más unida y tranquila que el resto de Australia. Como se dijo en la introducción, Parker estudió astronomía, pero su sueño siempre fue hacer música, y este sueño era potenciado por su padre, quien era un músico que tocaba en un grupo de covers de The Beatles, The Beach Boys o Supertramp, además de ser su mismo padre quien le enseñó a tocar la guitarra y la batería, y quien también regaló sus primeros instrumentos musicales a Parker, además de que lo introdujo a sus primeras influencias musicales, The Beatles, Pink Floyd, The Doors y demás actos de la psicodelia de inicios de los 70s. Y es en este tipo de música que creció escuchando y en las prácticas musicales que él realizaba cuando era adolescente que podemos entender su estilo de composición y de desarrollo de ideas musicales, pues existen ciertos elementos que se pueden ver presentes en toda su música, no importando su etapa, pues estos justamente nacieron desde su adolescencia. Cuando Kevin quería grabar sus primeras composiciones, para poder grabar y tocar varios instrumentos en su grabadora de cintas magnéticas, se disponía a crear bucles rítmicos y sobre ellos construir y desarrollar las instrumentaciones, también con frases y acordes en bucles, y utilizar esta estructura como un espacio para la creación de atmósferas y la experimentación, ya sea por efectos, saturación, capas de sonido o la adición de diversas instrumentaciones y sintetizadores. Cabe aclarar que no es que su música sea un eterno bucle, más bien, el uso de estos, ya sea riffs, patrones de batería o secciones instrumentales en bucle, son un recurso presente desde Existen dos versiones de este EP, que reúnen las primeras grabaciones que hizo Kevin Parker con su grabadora de cintas. Este compendio de canciones fue enviado a diversas disqueras para probar suerte, lo que lo llevó a firmar un contrato con Modular Recordings y al eventual lanzamiento de un EP. Este EP, como ya lo anticipamos, se construye en la puesta de secciones en bucle, como si fueran frases musicales ensambladas en sampling, en un recurso similar a la construcción de la música electrónica bailable. En cuanto a sus instrumentaciones, en este EP, estas obedecen completamente a la música psicodélica de finales de los 60s, guitarras con efectos y emulando sonidos del sitar indio, baterías sonoras y repetitivas, y voces con ese estilo vocal onírico y somnoliento de tal música. Además de que el hecho de ser un trabajo autoproducido y casero, provee un sonido demasiado cálido y vintage, elemento que después sería ampliamente explorado en su música. El utilizar este sonido analógico y de baja fidelidad como un elemento musical más, no solo como un recurso de producción, sino como una propuesta de ambientación y sonoridad. En cuanto a sus líricas, estas responden a la creación de imágenes surrealistas y oníricas, propias de la música psicodélica. Esto es buscado con su construcción lírica y reforzado por el ensamble musical, como si fuera el equivalente a una meditación guiada, pero en el campo del viaje psicodélico, o de la exploración del pensamiento y la conciencia a través de la música, no buscando ser introspectivas o profundas, sino justamente
busca narrar y crear imágenes surrealistas. Esta primera propuesta muestra guitarras más saturadas y distorsiones más pesadas, en comparativa a lo que Kevin desarrollaría años después, posiblemente esto aún respondiendo a la música de un proyecto anterior de Parker, Diddy Dumps, en donde buscaba emular el sonido del proto-hard rock de los inicios de los 70s, que aún contenía remanentes de la psicodelia. El buen recibimiento de este EP, tanto en su ciudad Perth, como en los círculos y foros de internet dedicados a la difusión de música, o bien en redes sociales como MySpace, generaron que Modular Records diera luz verde a la producción y lanzamiento de un álbum debut. Antes del lanzamiento de Inner Speaker, Tame Impala habría presentado la canción Sundown Syndrome, lo cual ponía en manifiesto de lo que Kevin era capaz de hacer con un mayor presupuesto para la producción musical y el acceso a estudios profesionales. Volviendo a Inner Speaker, en este álbum, la apuesta se vuelve más ambiciosa en cuanto a proponer pasajes instrumentales más largos, con diversas texturas y procesamientos del sonido, volviendo incluso su experimentación un tanto más agresiva, no por el uso de saturación o complejos solos instrumentales, sino por la generación de atmósferas disonantes, espaciales y reverberantes, en donde el viaje sensorial psicodélico se puede ver plasmado en la construcción y versos de las canciones, además de que es en Inner Speaker el álbum en donde se muestra un elemento particular que se volvería un pilar en trabajos futuros. Canciones como Alter Ego, si bien tienen una instrumentación de rock psicodélico, su estructura y musicalidad se antoja más cercana a la electrónica trance y rape que a las estructuras del rock, pero conservando la instrumentación y carácter de este último. El disco tiene sus momentos más propositivos en la construcción de canciones con largas secciones instrumentales, que proponen crear una ambientación psicodélica, en donde por su propia naturaleza de bucle, la búsqueda e intención es generar una ambientación de atmósferas sonoras. Y que éstas sean el sostén y discurso de la canción, además de que para esto hace uso de los sintetizadores, como un instrumento cuyas posibilidades sonoras son un elemento principal de la construcción de tales atmósferas. Vocalmente, fue en este disco en donde Kevin se decantó por el canto en falsete, que se volvería una constante en su interpretación vocal. Y si bien el álbum fue producido por Kevin Parker y Jay Watson de la banda Pond, el haber contado con la colaboración del productor de los Flaming Lips, Dave Friedman, fue un factor para conseguir un sonido cohesivo, ensamblado y coherente dentro de sus ambiciones experimentales. A este momento, Tame Impala se tuvo que convertir en dos entes, la extensión y visión personal como compositor de Kevin Parker, pero a la vez debía funcionar como una banda física para así poder tocar en vivo, ante la creciente demanda de su música. Es por ello que Kevin invitó a sus amigos de la escena musical de Perth, Jay Watson de la banda Pond como guitarrista, Cam Avery de la banda The Growl como bajista, Dominic Simper, con quien Parker años atrás tenía la banda Diddy Dumps, se convirtió en su guitarrista, y el cantante Barbagallo se convirtió en el baterista, para así dar forma a los dos Tame Impala, el proyecto musical en solitario de Kevin Parker, en donde él compone, graba y produce todos los instrumentos, y el Tame Impala que hace giras por el mundo como una banda de rock psicodélico. El éxito del proyecto había superado a Australia. La banda había debutado con una exitosa gira de conciertos en Inglaterra. A partir de esto, las cosas solo fueron en ascenso. Si Inner Speaker fue el resultado de que Kevin Parker pudiera acceder a una producción musical profesional, Donnerism es el resultado de que el álbum anterior fuera un éxito en crítica y ventas, pues esto significó el poder realizar giras, conciertos y nuevas relaciones, profesionales y personales, que por supuesto impactaron en la psicología de Kevin, y esto se corresponde con la exitosa gira debut que tuvieron en Inglaterra. Los ingleses son siempre amantes de su nostalgia y de sus propios materiales artísticos, solo hay que ver cómo tienen de romantizado
profundidad a su historia y su cine de época. Kevin Parker no fue el primer músico o proyecto musical que buscara revitalizar la psicodelia y progresivo de los 70s, conservando un sonido analógico y el uso de sintetizadores ochenteros. Bandas como Of Montreal, Animal Collective o MGMT, por citar algunos ejemplos, realizaron tales ejercicios en su música desde años atrás. Y por otro lado, la psicodelia norteamericana de los 60s era más cercana al blues rock que al sonido hippie. Tame Impala, por alguna razón, rememoraba el sonido de la psicodelia de los Beatles, los Stones, Pink Floyd o King Crimson, añadiendo sintetizadores vintage que rememoraban a los inicios del synth pop británico, pero esto solo como similitudes, no como una imitación, pues su música era nueva, se sentía nueva, sin embargo sonaba vieja. Y el gran éxito de Lonerism en cuanto a la propia evolución de la banda responde a una reformulación más accesible, melódica, sintética, electrónica y digerible de su música. Posiblemente, no todo mundo se podría sentir atrapado por una puesta de bucles de guitarras saturadas con ambientaciones de stoner rock y rock progresivo, en varios minutos de solo instrumental y experimentación, pero demuestra está que una balada pop con capas y capas de sintetizadores y voces somnolientas, cantando con una melodía de canción pop, versos sobre un viaje sensorial alucinógeno, fue un gancho para encantar a propios y extraños de la psicodelia. Sea por ello o no, es un hecho que Lonerism encuentra el punto perfecto entre la experimentación y ser digerible, pues valiéndose de su propio lenguaje y propuesta musical, Kevin utiliza las estructuras y formas de una canción pop o de rock alternativo para dejar a la experimentación en el plano de la atmósfera, producción y ambientación, sin dejar que este coqueteo con la música comercial le quite la posibilidad de presentar pasajes completamente experimentales y lisérgicos. Líricamente, este álbum una vez más usa la descripción de imágenes surreales, pero agrega la exploración de introspecciones sobre la dualidad del sueño e imaginación y la concepción de la realidad, y es en este álbum en el que se permite hablar sobre la muerte de su padre, el hombre que lo habría inspirado a ser músico, quien le habría regalado sus primeros instrumentos y la grabadora de cintas con la que inició todo. En la última canción del disco, Parker habla sobre cómo su padre había muerto de cáncer y cómo él no pudo estar presente por estar viviendo el éxito de su carrera. A los elementos musicales que hemos mencionado que Tame Impala maneja desde su EP y su álbum debut, en este álbum se agrega el uso de samples y grabaciones de conversaciones como un elemento ambiental, así como el gran rol y relevancia que adquiere el sintetizador en este álbum. Siendo un instrumento ampliamente protagónico, funcionando como fondo, como armonía, como instrumento melódico o como ambientación. Mas el uso del sintetizador en este álbum no sería tan relevante como lo fue en... Musicalmente y visto desde la estructura de sus canciones, Currents sigue la misma línea del sonido que había iniciado en Lonerism, por el uso de estructuras y formas del pop y la música rock alternativa, mientras se reserva a la experimentación al lugar de la ambientación y la construcción de atmósferas. Sin embargo, existen tres factores que hacen que a simple escucha, Currents se sienta tan diferente de sus predecesores. Sus letras, aunque en algunas canciones conservan la descripción de la experiencia alucinógena,
en su mayoría, se vuelven más superficiales y abordan temas tales como el desamor, la ruptura amorosa y temas de la vida cotidiana. En un segundo punto, vemos el claro desplazamiento de la guitarra como instrumento protagónico y el reemplazo que supone el sintetizador para esta. Para ejemplificarlo, realicemos una comparativa entre Currents e Inner Speaker. Aquí podemos hablar de un intercambio de roles. En Inner Speaker, la guitarra es el elemento principal y quien sirve de material armónico y de material melódico, y el sintetizador funciona como un aderezo, un recurso de fondo o de relleno. Mientras que en Currents estos roles funcionan al revés. Y por último, la diferencia más llamativa de todas, la producción. Mientras todo en Lonerism e Inner Speaker se sentía sucio, granulado, con un sonido vintage de baja fidelidad, no por cutre, sino por la intención de conservar ese sonido cálido y analógico. En Currents, todo sonido es limpio, pulido, definido, digital y en cierto sentido frío. Cada sonido se siente ensamblado con bisturí y sin duda la apuesta electrónica psicodélica es ambiciosa. Pero el cambio de un sonido analógico y con ese característico timbre cálido a un sonido de graves definidos y sintetizadores cristalinos es un cambio realmente notorio. Y si Kevin había hecho de Feels Like We Only Go Backwards su tema en donde utilizaba una estructura pop y accesible para aderezarla de experimentación y ambientaciones psicodélicas, en The Less I Know The Better, el resultado va más allá, en el sentido de que en esta canción convergen el sonido del disco setentero, el neo soul, sonidos del R&B contemporáneo, melodías vocales pegajosas y un riff de bajo super icónico, con aderezos moderados pero efectivos de psicodelia y experimentación, y una atmósfera que a pesar de tener un sonido pulido, conserva una estética vintage. Y vaya, sobra decir que este experimento digerible fue todo un éxito, y se convirtió en un hito de la música mainstream. La psicodelia de Tame Impala ya no solo apelaba a la nostalgia, sino también podía ser un éxito de las plataformas de streaming. Situación que lo llevó a ampliar su público y mercado, llevándolo a posicionarse dentro de la esfera más pop de la música. Muestra de ello están sus colaboraciones con Mark Ronson, o incluso el haber sido el productor de Lady Gaga y Kali Uchis, colaborar con Gorillaz o los rumores actuales de colaborar como productor de Dua Lipa. Pero antes de adelantarnos, regresemos a su propia discografía, en donde creo que el propio Parker fue el primero en extrañar el sonido analógico y vintage, puesto que lo volvió a explorar. The Slow Rush es el álbum en donde convergen varias propuestas musicales de Kevin Parker como creador. La construcción musical orientada a bucles y secciones musicales como módulos, la rítmica y construcción percusiva de la música electrónica bailable, que se habían hecho presentes desde su EP e Inner Speaker, la revaloración de la nostalgia, de la música disco y de la electrónica bailable de los 80s, que se habían mostrado en Lonerism y en Currents. Aunque The Slow Rush parezca un disco superficial y diferente a sus primeros álbumes, contiene pasajes instrumentales en donde la experimentación y los ambientes psicodélicos son el discurso principal. Por supuesto, resulta sencillo emparentar a The Slow Rush con Currents, pero es innegable que las ambientaciones y sonidos de este disco se pueden llegar a sentir dentro del área de un subgénero de la música psicodélica, el chill wave, subgénero de proyectos musicales tales como Wash Out, Neon Indian y Toro and Moi, subgénero en el que la experimentación se siente parte del rock psicodélico, pero que su instrumentación es completamente electrónica. Parker ha declarado haber tomado influencias para este disco de The Human League, Daft Punk, Prince y Childish Gambino. Por lo tanto, a pesar de también contener letras que son descriptivas sobre las emociones que el propio Parker describe con su música, varias letras de este disco son más íntimas, melódicas y cercanas a las canciones románticas de los 80s.
Y a decir verdad, el experimento funciona. Así como Inner Speaker o Lonerism se sienten como una banda moderna haciendo la música que sonaba en los 70s, The Slow Rush es como si esa misma banda hubiera evolucionado junto a su escena y se hubiera transformado a los sonidos que permeaban en los 80s. Actualmente, Kevin Parker se ha vuelto una especie de compositor por encargo, respondiendo a llamados específicos para crear canciones para bandas sonoras, conservando el sonido de The Slow Rush y Currents, sonido que, como hemos visto, él mismo gestó en su propia evolución como creador. Y aunque Tame Impala no fue el primero ni el último proyecto en explorar la neopsicodelia en los 2010, sí fue uno de los más exitosos y uno de los abanderados que influenció una época entre 2015 y 2018 en donde varios creadores recurrieron a la psicodelia, y ni hablar de las bandas de rock psicodélico que surgieron por estos años. Así que si Tame Impala tiene un legado importantísimo en la música de los 2010, obviamente no fue crear al rock psicodélico o al synthpop, sino que fue el servir de medio para su revaloración en la década pasada, remanente que hasta la fecha vivimos, pues no son pocos los proyectos, ya sea visuales o musicales, que buscan revivir tal nostalgia y buscan recrear e implementar a su música tales sonidos. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu disco favorito de Tame Impala? ¿Qué opinas del camino que siguió su música? Deja tu opinión en los comentarios. Te recuerdo que puedes seguir a Soundless en sus redes sociales y que si te gustan mucho estos videos, puedes apoyarme en Patreon. Muchas gracias por ver este video, esto fue todo por esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.